Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. ¿Hasta qué punto Argentina es bimonetaria? Argentina es totalmente bimonetaria porque simplemente es muy difícil que alguien no te acepte para transacciones relevantes billetes de dólar. De hecho, en la convertibilidad teníamos por obligación, te tenían que aceptar los dólares y tomarlo como un pago en dinero y demás, eso no está vigente, pero digamos, es bimonetaria porque todo el mundo acepta los dólares y de hecho en muchas transacciones lo prefieren o lo exigen. Con lo cual claramente es bimonetaria y permanentemente la gente está pensando en el dólar como la única unidad de medida que es una referencia razonable en el tiempo, ¿no? ¿Y por que qué no quiere decir que sea bueno, Claro, pero claro. digo, es un hecho esto. ¿Y por qué hemos llegado como país a ser un país bimonetario? Por esto que te decía, porque realmente la inflación que ha habido en la Argentina en los últimos 40, 50 años, sostenida, digamos, y con eventos de hiperinflación, y técnicamente en los últimos años estamos en hiperinflación, cuando hay tanta inflación sostenida, más de 100% en un par de años ya es hiperinflación. Eso hace que se pierda como reserva de valor esa moneda. Además, pensá solamente en la cantidad de ceros que le hemos sacado a la moneda argentina en las últimas décadas. Entonces, se necesita una referencia. Y la referencia nuestra natural es el dólar, porque funcionamos en América. Si estuviéramos en el área europea sería el euro, y si estuviéramos en Asia sería otra asiática, como puede ser el yen o lo que sea. Pero digamos, la economía necesita una referencia de valor de las cosas para tener nociones de precios relativos, además, ¿no? ¿Este acceso o no al dólar puede reflejar o puede dejar en evidencia las desigualdades sociales también, el poder acceder o no al dólar? Sí, yo creo que evidentemente una parte muy importante de la sociedad, lo único que le afecta al dólar es sufrir cuando cambia de valor, porque cambian de precio las cosas que ellos compran, pero no han visto ni atesorado dólares nunca en su vida. La gran mayoría de los argentinos no ha atesorado dólares prácticamente nunca en su vida, y los que compran ahora, después incluso de este corralito cepo argentino, es un 5% de la población, lo cual parece poco, pero cuando vemos los millones de argentinos que somos, es bastante gente. Ahora, inexorablemente, cuando vos sos un país que tiene una agroexportación muy grande como la nuestra, como mínimo tus productos de exportación están ligados al precio del dólar. Y tus productos importados inexorablemente están ligados al precio del dólar. Con lo cual ya tenés dos paquetes muy grandes de productos que directa o indirectamente están relacionados con el dólar. Y si a eso le agregas lo que te decía vos, del reserva de valor, como en las propiedades inmuebles y demás cosas que en el tiempo tienen que mantener un cierto valor, ya tenés demasiadas referencias atadas al dólar. ¿Cuál es la única que nunca está atada al dólar? El salario. Claro, siempre queda en el mismo lugar. Y el salario es lo que normalmente cuando el dólar sube de golpe se ajusta hacia abajo en dólares. De hecho, Macri dijo en su campaña que el salario en dólares en la Argentina era muy alto. ¿Y qué hizo? Lo bajó del primero en Latinoamérica a prácticamente el anteúltimo, porque Venezuela está peor, ¿no? En uno de tus trabajos que estábamos leyendo, vos utilizás la expresión, y que esto, bueno, y qué relación esto con el dólar, ¿no? Hablás de guaridas fiscales en vez de paraísos fiscales. Creo que optás por esa definición. ¿Por qué preferís llamarlo guaridas fiscales? Bueno, porque es la verdadera traducción de la palabra, que geaven y no haven, y dicho así, pronunciado en tarzanesco. Entonces, intencionalmente se ha traducido como paraísos fiscales para decir que huyen del infierno populista que les saca el dinero para repartirse a los pobres vagos. Eso es lo que dicen los liberales, neoliberales, los que usan las guaridas y fugan dinero. Y está bueno que lo metas al tema porque en realidad ahí, a las guaridas fiscales, esa red de guaridas fiscales, es a donde fluyen los capitales fugados de la Argentina y de todo el mundo. Ya no más son de América del Sur o del hemisferio sur, sino que ya se fugan de todo el mundo, pero 2/3 de esa fuga de capitales tiene que ver con elusión de impuestos y con fuga de capitales por transferencias de precios y demás de multinacionales. O sea que 2/3 son responsabilidad de multinacionales y no, como la gente piensa, de corruptos. Claro. 1/3 casi es de típicas actividades ilegales como narcotráfico, trata, tráfico de armas, y solo el 5% es corrupción política. Todo eso obviamente está ligado a la esfera del dólar, sea con una sede en Londres o una sede en Wall Street, que son los que absorben esos fondos, y después te fuerzan a los países mismos que no tienen fondos a tomar deuda y vuelve el mismo dinero que fugó como toma de deuda. ¿Y esa fuga en qué afecta a la Argentina? ¿En qué afecta que se fugue tanta guita, tantos dólares se vayan afuera?
Bueno, lo primero que tenés es esto que decíamos, la necesidad de tomar deuda, que ahí te hacen pagar intereses muy grandes, y además si la deuda, por ejemplo, es con el FMI, te condiciona tus políticas económicas. Entonces tenés dos cosas al mismo tiempo: falta de capital para desarrollar tu país, para prestarle a tus empresas, para incorporar tecnología y demás, y al mismo tiempo alguien que está teniendo injerencia en el manejo de tu economía y normalmente le da altísima prioridad a los acreedores, que es lo que hace el FMI, y no al desarrollo del país, ni mucho menos a su población. Vos dabas algunos porcentajes de los que fugan, por sector más o menos, pero realmente, ¿quiénes son los que fugan la guita? ¿Quiénes? Uno se habla de los mercados como un fantasma, ¿no? Sin ponerle un contenido concreto, un significado concreto a eso. Pero ¿quiénes son exactamente los que han fugado y los que fugan día a día la guita? Vos das algunos porcentajes generales, digamos. Yo te doy los porcentajes de lo que está circulando en las guaridas fiscales. Claro. 2/3 son de grandes multinacionales, 1/3 de criminales típicos y 5% que queda entre esos dos de corrupción. Ahora, la fuga grande de la Argentina claramente ha sido la cúpula empresarial más corrupta, digamos, y menos ligada a un desarrollo a largo plazo. Eso no quiere decir que todos los empresarios de la Argentina son corruptos o fugadores, no es así. Pero, digamos, han tenido un rol preponderante y cada vez que han podido han vendido sus empresas o han fugado los capitales que ganaban y demás. Y han tratado como de ser voraces en obtener ganancias rápidas para fugar y después en el momento eventual traerlo a la Argentina como una toma de deuda y presionar para que esa deuda se pague y demás. O sea que no tengo duda que la élite empresaria de la Argentina es una de las mayores responsables y obviamente también los grandes ricos, pero que son parte de lo mismo, ¿no? Vos estuviste como asesor en su momento del Banco Central en la gestión de Marcó del Pont y un poco lo vivías de adentro. ¿Cómo se vive una experiencia desde adentro del Banco Central, en este caso, la situación del dólar y la situación de la fuga, digamos, todo el tiempo? ¿Cuál es tu experiencia más vivencial de haber pasado desde adentro del Banco Central? El problema del Banco Central es que es una herramienta o un lugar que está hecho justamente para no controlar esto, sino de alguna manera para administrarlo. Y lo que hace es administrar a los grandes bancos internacionales como un grupo de caballeros que se portan bien, con ciertas reglas de juego, pero que al mismo tiempo son los grandes facilitadores de la fuga de capitales, los grandes lavadores de dinero del mundo y demás. Tenés bancos como los top del mundo, como el HSBC, que ha tenido multas multimillonarias en Estados Unidos por estar lavando el dinero de los carteles mexicanos y demás. Y todo esto es sabido, está desarrollado con mucha bibliografía, pero nadie le pone el cascabel al gato porque en realidad el dinero fluye a Wall Street y a Londres y parte a Suiza y a Oriente. Así que es algo que si no se ponen de acuerdo todos los países del mundo, difícilmente esto cambie. Bien. Vos has planteado en alguna otra entrevista, pensando un poco en lo que se viene en la Argentina en los próximos meses o en los próximos años, que sea el gobierno que sea, hay que ajustar en la Argentina o próximamente. Lo que sigue es el ajuste. ¿Seguís manteniendo su opinión o qué contenido tiene eso que en algún momento que lo planteaste de esta manera? Cuando si no lo planteé no era un deseo, como en general trato de separar, muchos economistas no lo hacen, separar deseos de cosas que se perciben como algo inexorable, ¿no? El ajuste en gran medida se ha hecho, para mal, digamos, y yo creo que la diferencia que hay en las expectativas que había hasta hace poco es que es muy fácil dar vuelta las expectativas de la economía argentina, de los agentes económicos y demás, con una serie de medidas que pongan de nuevo en prioridad a la población de la Argentina y no a los mercados externos, y no a los acreedores, y no a la timba financiera, y no a determinados sectores que realmente no han respondido a esta supuesta prioridad. Si vos ponés de nuevo en el centro a los asalariados, a la población argentina, al mercado interno, lo protegés de las importaciones indiscriminadas y lográs que toda la industria que no se desmanteló, sino que está tapada con nylon, vuelva a funcionar, yo creo que cambian rápidamente las condiciones de la Argentina. Ahora, ¿eso quiere decir que dentro de un año vamos a estar igual que cuando empezó este gobierno, igual de bien, o que en el 2011? No es así. Pero te aseguro que la percepción, cuando vos estás yendo siempre hacia abajo, el asalariado en particular, el mercado interno, el industrial, de cambiar de rumbo y tener las prioridades totalmente diferentes, hace que la propia economía se acomode sola. Es como un círculo virtuoso que se autoalimenta. En economía, como en el precio del dólar, si todo el mundo que piensa que el dólar va a subir y toma decisiones, el dólar sube. Y si todo el mundo piensa que va a bajar, baja. En este caso yo dudo que baje en el futuro, ¿no? Pero que la economía puede repuntar con una serie de medidas muy básicas que pongan de nuevo en prioridad a la gente,
No tengo duda de eso. Así que no creo que sea necesario volver a desmantelar más el Estado que lo que hizo este gobierno, porque con esto alcanza y sobra. Particularmente del dólar, en el episodio anterior de este podcast charlábamos con Mariana Lucy alrededor de el libro que ha publicado junto a Wilkis sobre el dólar, una moneda nacional, así lo han llamado el libro, y planteaba la idea del dólar como un objeto también cultural en su perspectiva. ¿Crees vos que es un objeto cultural también que ordena un poco la vida de los argentinos de un lugar más cultural, aparte del plano económico que vos estás definiendo, digamos? Mira, ahí yo diría que es más para una pregunta para un sociólogo, para Sí. psicólogo, pero me voy a aventurar porque he estado leyendo bastante últimamente y me apasiona el tema de la clase media. Digamos, Ujú. los que no son los empresarios que fugan capitales y que además son muy permeables a qué va a pasar con el dólar y demás, con sus dólares en el banco y demás, es la clase media, que tienen una capacidad de ahorro determinada. Con este gobierno se la coartaron bastante. Y esas clases medias aspiracionalmente tal vez estén mirando a Estados Unidos de alguna manera y eso hace que estén pensando en dólares. Así como también muchas veces están mirando departamentos y ladrillos famosos como salida de inversión para salvarse de la pérdida de poder adquisitivo, y eso también está en dólares, con lo cual terminan pensando en dólares por una cuestión aspiracional o de ahorro. Pero no creo que sea de la mayoría de la población. Eso definitivamente no lo es. La gente no se siente representada en su mayoría, digamos, las clases populares, los trabajadores y demás, ni por Estados Unidos ni por el dólar. Pero por ahora es la moneda que rige en el mundo. Por ahora. Yo no sé cuántos años más, porque eso está en discusión, ¿no?